pero tengo un amigo que me acusa a veces como de exagerar algún tipo de expresiones o de ideas aquí. Y quiero decir que hoy le traemos a ese amigo una información que nosotros la semana pasada hicimos. ¿Cuáles son las posibilidades de Venezuela? Las posibilidades de Venezuela son un diálogo, que el señor Maduro acepte un paraíso donde no se le persiga. La otra es un helicóptero, Noriega se mete por ahí, lo sacan y lo juzgan en Estados Unidos. La otra es un golpe militar, que lo deporte, lo entregue y que los militares se reivindiquen y convoquen a unas elecciones. Pero la otra era, si aplican el sistema de la primavera árabe, que es llegar a Irak y ahorcar a Hussein, llegar a Libia y apuñalear y degollar a Gaddafi. Y andan buscando a Mubarak, le permitieron, porque había un pacto entre Estados Unidos y Mubarak de que Egipto tenía que respetar a Israel, y para ello el de Estados Unidos pagaba $5,000 millones al ejército egipcio para que no embrome con esa frontera. Resulta que en Siria quien para un poco el asunto es Rusia, pero ellos ya no han retirado, ya volvieron a que dijeron que iban a retirar y no retiraron. Pero hoy aparece en el periódico, Estados Unidos compara a Maduro con Hussein y Gaddafi. También dice que con Stalin y Mussolini. Recuerden que con Mussolini, pues ellos hicieron la Segunda Guerra Mundial, Hitler y Mussolini. Pero lo de Hussein y Gaddafi puede ser un preámbulo para aplicar el mismo librito. Porque ¿para qué mencionan eso ahora? Esa comparación. Porque es que ellos tienen unos libritos que los sacan. Salvar la vida del último norteamericano. Sí. ¿Verdad? ¿Sabes cuántas invasiones ha tenido ese país? Sí. Quería decir eso y vamos a... ¿Ya terminaste? Sí, cómo no. Vamos a elecciones abiertas 2020. No, lo que pasa es que hoy cambiamos ese espacio y decidimos tener con nosotros al amigo Rafael Linares y a José Enrique Piccolo, que nos van a tratar sobre tráfico, comercialización y consumo de drogas. Le damos la bienvenida y agradecemos al doctor Linares, que ha dejado su trabajo para venir para acá, y a Piccolo, porque ellos tienen algunos trabajos realizados, uno en el orden legal y el otro tiene una pequeña libro o publicación que ha hecho. Nosotros tenemos que comenzar por definir el asunto de droga. ¿Qué es una droga? Realmente no se puede colocarle en este contexto la definición de droga simple a ese mercado. Le han buscado una expresión, una denominación más apropiada, son sustancias prohibidas. Sustancias más amplio. ¿Por qué? Porque una cosa es una droga narcótica que haya pasado a ser una droga prohibida, dañina, etcétera. O una cosa es una definición que debe tener el internet, que dice ¿qué es un narcótico? ¿De qué se trata? Es una sustancia que provoca sopor o sueño, relajación muscular, embotamiento a la sensibilidad, por tanto es un analgésico. Estamos hablando ahí de la morfina como un elemento, o sosegón como es un elemento médico, pero ahí pasa entonces, crea adicción, y ya la adicción, como todo en la vida, todo lo que es mucho es dañino. Pero en el mercado hay las anfetaminas, que son la gente
lo que toman los jugadores, ¿cómo se llama? Los atletas para estimularse, están los anabólicos. Fuerza. ¿Eh? Eso le da fuerza. Muchísimas cosas de eso. Entonces, definirlo es prácticamente, no imposible, pero hay que definir entonces cada uno de los elementos que constituyen ese mercado. Por otra parte, eso es, la ley lo divide en consumidor y traficante y comercializado, dependiendo de la cuota, de la cantidad con que se aprecie la persona. Y finalmente, en estos días se ha hablado de la legalización, que hasta el juez Garzón vino aquí y habló de ello, que fue lo que provocó esta conversación. Nosotros vamos a dejar primero que el doctor Linares nos diga desde el punto de vista legal qué es una sustancia prohibida. Muy buenos días, don Julio, buenos días al equipo que integra esta revista 110. Bueno, desde el punto de vista legal, nosotros tenemos ya una legislación para mí anquilosada, que es la ley 50-88, que define prácticamente en su articulado todo lo que son los elementos que el Estado como tal se propuso en prohibir, en comercializar, entiéndase tipos de droga como cocaína, marihuana, heroína o toda sustancia, porque usted partió de una definición que puede ser muy amplia, pero si la aplicamos a cada regulación del Estado, es aquel que tiene las competencias entonces para prohibir. Y entrando rapidito al tema de España, en la definición propiamente del Estado español ya no tiene la marihuana como tal, como una droga controlada o prohibida. La tiene en el carácter científico, como bien lo expresa, una sustancia, un narcótico que provoca la alteración del metabolismo humano como tal. Pero es al Estado como tal, y en este caso al Estado dominicano o a los estados, que le corresponde prohibir, darle paso o no darle paso a lo que se considera sustancias controladas. En este caso usted hablaba de la morfina. Es una droga controlada hasta cierto modo por un estado, por los estados. Pero cuando hablamos de la cocaína, cuando hablamos de la heroína, cuando hablamos de la marihuana en el Estado dominicano, entonces tenemos una droga controlada. Lógicamente que a eso se le da una estructura legal, que es a través de la ley 5088, donde administra todo lo que es el proceso, conjuntamente con una serie de normas que van desde la penalización hasta la prohibición como tal, o la primero desde la prevención hasta la penalización de cualquier comercialización o manejo de la sustancia. Mira, el país se le define como uno de los puntos, por su ubicación geográfica, estratégica, que está equidistante a el principal consumidor, como se considera Estados Unidos, de droga. Sí. Y para la llegada, para ese transporte, a través de básicamente Colombia, Venezuela, ¿cuál ha sido el comportamiento en los últimos años de ese transporte, utilizando al país como trampolín para Europa y Estados Unidos? Para eso, nosotros tenemos que irnos a, por ejemplo, el estudio de la evolución de lo que ha representado el narcotráfico y cómo entra a la República Dominicana y las islas del Caribe para entender este fenómeno, este auge de narcotráfico que tenemos, esta ampliación de lo que es la República Dominicana como punto geoestratégico para el narcotráfico. Tenemos lógicamente que irnos, por ejemplo, a la bonanza marimbera, que la tipifica Fabio Castillo en su libro Los jinetes de la cocaína. Y si uno analiza históricamente lo que ha representado el narcotráfico y a las sociedades donde más daño se le ha hecho, que son Europa y Estados Unidos, y ve las estrategias, yo he llegado al convencimiento de que han estado erradas. ¿Por qué? Porque han dejado una parte, lógicamente, en desbandada, han dejado una parte desprotegida, que es el Caribe. A principios de los 80, finales de los 90, nosotros teníamos dos cárteles que suplían el 80% de la cocaína y la heroína en Estados Unidos y en Europa.
pero principalmente el 80% de la cocaína que se traficaba a Estados Unidos se traficaba desde Colombia a Estados Unidos. ¿A través de qué? A través del Océano Pacífico. Es el océano más grande que tiene el planeta. A través de ese océano se traficaban grandes toneladas de cocaína y grandes toneladas de heroína para los Estados Unidos. ¿Qué pasó? La agitación, los procesos de persecución contra las grandes organizaciones del narcotráfico, contra grandes actividades financieras de los mismos, dejaron el Caribe y el Atlántico en desbandada. Entonces esa agitación en el Pacífico se movió al Atlántico y al Caribe, y entonces ahí entra la República Dominicana. Si ustedes se fijan, para finales de los años 80, República Dominicana no era un paraíso del narcotráfico, mucho menos lo era para principios de los 90, pero sí en la década del 2000 comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque dejaron solo el Caribe, y entonces el narcotráfico, como es una industria, es una organización criminal, y podría decir sistemáticamente y económicamente organizada, se mueve hacia los lugares donde más beneficios tendría. Y en este caso el Caribe, el Atlántico representa, tanto para Europa, a través de informes que he podido notar, he podido leer de la Europol, como también de la DEA en Estados Unidos, han sido el grave problema. ¿Por qué? Porque a través del Atlántico y del Caribe se ha convertido en paraísos fiscales, producto de ¿qué? De la poca inversión por parte de estos dos grandes factores, y de estos dos grandes, tanto Estados Unidos como Europa, que han dejado desprotegida la línea del Caribe y la línea del Atlántico. Bien, hay un tema que nosotros quisiéramos, es como la historia en este país de los primeros casos, no solamente los casos que fueron judicializados, sino que por la capacidad económica del narcotraficante han podido sobrevivir en un campo en que la historia dice que el narcotraficante tiene dos caminos: en 5 años como mínimo y en 10 años como máximo, o cae preso o muere. Sí. Producto de eso, más o menos lo que hay. Algunos han roto, como Balaguer, el récord de permanencia en el poder, pero es así. En el caso de aquí, dándole para atrás, nosotros tenemos algunas historias que se han judicializado y otras que han pasado bien. Fue lo que le mencionamos a Juan Acosta, y nos dice: caramba, podemos hacer un programa, porque nosotros hemos vivido los últimos 35 años y medio de comunicación, y recuerdo que cuando está terminando el gobierno de los 12 años, se presentan unos casos interesantísimos. El primero es un caso de una feria ganadera, Sí. que los hermanos Orejuelas venían, pero no a hacer tráfico de drogas, sino que su familia era lo que Ganadera. montan caballo, ¿cómo se llama eso? Caballo de paso fito. Exacto, y venía ahí, entonces él trajo su nieta, la paseó, qué sé yo. Dejó el caballo aquí de Padrote, y a partir de esa fecha comenzaron a aparecer unas situaciones medio raras aquí, que se dio desde la traída de una yegua con cierto tipo de cantidad en su en su recto, con un hilo, metían la cosa y la sacaban después. Les regalaban la yegua al jefe de la policía, que en ese momento el narcótico estaba en policía, estaba en manos solamente. de la policía. Ok. Y ahí comienza, durante el gobierno de Balaguer y la administración de Ney Nivar, a fomentarse eso. Después entonces tenemos los casos de los 90, donde se dio el caso de que Luis Horacio Cano, a través de un banco
el Bancrédito, Sí. emitió 3 cheques de 100,000 pesos dominicanos a los 3 candidatos presidenciales, doctor Joaquín Balaguer, doctor Leonel Fernández y el Peña Gómez. Peña Gómez. y el doctor José, a nombre de los presidentes de los partidos. Sí. Eso se publicó en La Nación. Esa es una. Otro elemento importante es que todos los casos grandes nunca se inician aquí. Arturo del Tiempo es España que lo denuncia. Quirino es Estados Unidos que hace la operación completa. Sí. Y el tema de Figueroa Agosto, que lo sacan de una cárcel que está condenado a 204 años y en vez de irse hasta Shanghái, se aparece dentro de la capital dominicana en la sociedad, infiltrado por ellos para ver cuál era y cómo se Pero sí, en el para Sí, yo quería hacer unas precisiones. Partiendo de la definición que usted dio de sustancia prohibida, no es la denominación científicamente más precisa, porque las sustancias son prohibidas a partir del siglo XIX. La humanidad ha convivido desde sus inicios con el consumo de las drogas. El opio, Igual que, o sea, hay 4 fenómenos sociales que surgieron con la humanidad. El oficio más viejo que la prostitución, la ludopatía, recuérdese los grandes juegos, las apuestas a los gladiadores de vida o muerte, los juegos de azar. los vicios. Sí, los vicios, la aberración, lo que dicen que es aberración sexual, el lesbianismo, la homosexualidad, la isla de Lesbos donde enviaban a las lesbianas, por eso es la denominación, y las drogas. Las drogas se consumían, el hombre primitivo, según los ritos de pasaje del libro de Van Gemney, describe cómo los hombres primitivos en sus ceremonias religiosas formaban círculos y echaban al fuego las raíces y los frutos, inhalaban estas sustancias y se transformaban y se embriagaban. Heródoto, el padre de la historia, también explica cómo las tribus araxas alrededor de Grecia, que habitaban alrededor de Grecia, cómo consumían esto. Pero el tratado farmacológico más viejo de la China, del emperador Shen Nung, describe lo que es la marihuana. De ahí se aparece por primera vez la denominación de marihuana, y en las escrituras cuneiformes de los asirios también se menciona y se describe el uso y consumo de la marihuana. El Atharva Veda de la India, y en la India el opio y el consumo del opio, o sea, hasta el siglo XIX, en la India y enviándola a la China, el opio hasta el siglo XVIII, el 1700, la década del 1700, constituye, ahora que está José Israel Cuello, que es un marxistólogo de viejo cuyo, Carlos Marx es quien describe, y Federico Engels, la fase capitalista del opio, y lo denomina como la mercancía del siglo, y eso fue en el siglo XVIII, porque en aquella época ya Carlos Marx constituyó la base de la acumulación originaria de la burguesía inglesa y los Estados Unidos para el auge y el desarrollo del capitalismo y la industrialización, la revolución industrial. Y sobre esa base se pasa a otra fase, que es la industrialización y la fabricación, la sintetización como producto. Ya se crea la morfina, que ya es un producto acabado, y se establece en Estados Unidos y en Inglaterra 57 marcas de morfina para venderla, y las vendían a través de tiendas y farmacias con los fines científicos y clínicos, que fue creado la morfina como un derivado del opio, ya procesado. Pero esto es lo que conlleva a que en China, el imperio, la dinastía Ming, en el gobierno de Qing, en la década del 70 hasta el 1830, es 1770 hasta el 30, prohíbe el consumo y la importación
del opio porque ya existía un déficit en las balanzas comerciales y de pago porque constituía el 50% de las importaciones en China y castigaban con la muerte a los consumidores. Habían fumaderos públicos. Eso contribuyó a que por primera vez en la historia, y esto lo describe Carlos Marx y Federico Ella, incluso en artículos publicados en el Washington Post en el 1850, que usted sabe que Marx residió en Estados Unidos, y escribió incluso sobre la cocaína, que fue descubierta en el 1850 también. Sí. Y en el 1839, dada esta prohibición, los Estados Unidos, Inglaterra, que India era una colonia la India era una colonia inglesa, y tenía la compañía Indias Orientales, que era la mayor cultivadora y comercializadora del opio hacia China. Le vararon buques, y ahí se inicia el narcoestado, la época del narcoestado, donde el Estado de Inglaterra y Estados Unidos, autorizados por su gobierno, envían barcos marines varados en las costas de la India y China para traficar ilegalmente, y ahí Marx describe cómo empezó la gran época de la toxicomanía masiva. ¿Qué tienes en la historia de la amapola en Turquía, que es la materia prima de donde sale el opio? Bueno, la amapola, los principales productores eran la India y Afganistán. Todavía actualmente, sí, que es legal la producción, en Afganistán se produce el 80% de la amapola y el opio. Y en Francia también está legalizada el cultivo y la producción. Déjeme decirle, para llegar a lo más importante quizás de ese siglo y de estos siglos, que dado ese tráfico ilegal, se sobornó a todo el imperio y la dinastía china. Y esta gente le atacaron los barcos que estaban traficando con China, hacia la China, de esta droga, y ahí se declaró la Gran Guerra del Opio, que es famosísima, esta Guerra del Opio que se inició en 1839-40 hasta el 1842, que la China perdió la guerra y tuvo que cederle a Inglaterra y Estados Unidos 5 puertos hábiles y libres, zonas libres para la comercialización, y pagar una indemnización en esa época de $25 millones por la destrucción y el ataque a sus buques. De hecho, en los últimos 50 años podríamos decir que tenemos una presencia activa en la mayoría de los informes y en la mayoría de los estudios que hacen diversos expertos sobre el tema del narcotráfico, sobre el tema del opio, sobre el tema del hachís y sobre el tema de estas sustancias controladas. Por ejemplo, en los últimos 20 años tenemos la presencia ya más activa de lo que son grupos estudiosos del tema en las Naciones Unidas. Y al día de hoy el fenómeno que plantea las Naciones Unidas no escapa a la realidad, por ejemplo, de cada estadística, de cómo los estados, que bien lo ha descrito el colega, cómo los estados han decidido controlar y han decidido ejecutar la mayoría de políticas públicas a beneficio de las sociedades, pero no deja de tener un carácter capitalista. En mi primera intervención dije que son los estados los que tienen la responsabilidad de prohibir o dejar pasar en algún momento ciertas sustancias, pero no escapa de que es un sistema económicamente, de que el narcotráfico como tal, de que la industria del narcotráfico y de las drogas como tal, de las drogas prohibidas y controladas, es un asunto controlado sistemáticamente y económicamente por los estados. Hay algo, fuera de la definición y la historia, sí, de la droga o de las sustancias que se utilizan como sustancia prohibida, nosotros no podemos ser superficiales. El tema es complejo. Por ejemplo, la parte médica de las drogas, ese es un tema que nosotros no vamos a tratar hoy, sobre los daños que puede producir. ¿Por qué el alcohol, el cigarrillo y las drogas no tienen el mismo marco legal? ¿En qué se basa? En que se dice, es que un alcohólico puede dejar el vicio o un fumador puede dejarlo
pero un adicto jamás deja de ser adicto. Esas son afirmaciones que se hacen y que habría que analizar. El otro tema es el tema impositivo. Es un negocio que pesa demasiado en el fisco y es una economía que es subterránea, no controlada y altera totalmente el circulante. Otro problema es, como es una economía prohibida, es lo que más produce corrupción en el aparato estatal. Y lo estaba diciendo Piccolo, hasta las autoridades chinas del siglo antepasado fueron penetradas. Ahora, por eso es que a veces usted ve que se negocia mucho con el narcotraficante. Fue el caso de introducir una persona en Santo Domingo para ver qué político, qué diputado, qué senador, qué presidente, qué militar, ¿Qué juez? qué jueces, qué fiscales, toda esa maquinaria se la lleva a este hombre allá y de buenas a primeras desaparece. Entonces, son todos estos temas, igual que algo que está entre lo médico y la comercialización, que es la conversión de medicina. Durante mucho tiempo los antitusivos tenían codeína y los muchachos adictos le era más barato comprar un frasco de codeína de un antitusivo. Es decir, que tiene demasiados componentes. Vamos a ver cómo nosotros armamos algo para poder aportar, ya como Piccolo lo acaba de hacer, la historia de ese adelante. Sí, porque el tema es demasiado amplio, sí. Necesitaríamos más tiempo. Pero un resumen, aproximándonos a la historia de las drogas en República Dominicana, el consumo de las drogas. Recuerde, doctor, por eso hay que desmistificar y quitar el fetiche, así como se fetichizó el tema del comunismo, el tema del cristianismo en una época. El de las drogas hay que desmontarlo, porque es que parte de la cultura, de la idiosincrasia de los pueblos, en su historicidad. O sea, la sociedad taína, los indígenas taínos, inhalaban el polvo de la caoba. Eso está descrito por el padre de las casas. Pero eso se quedó, por ejemplo, eso se quedó en el pasado. Sí, hubo un lapso en que realmente no hubo conexión entre eso que estás mencionando y la situación que se comenzó a vivir en los 70. Sí, no, ya a partir de... Sí. O sea, el apogeo real de la pata de dientes todavía de Bolivia tiene pues cocaína. Vamos a entonces a la edad contemporánea. A partir de la década de Trujillo, ustedes que están bien documentados, recuerden que los círculos más íntimos de Rafi en Hollywood pudiesen haber socializado con el consumo ocasional de drogas. Y esto podría comprobarse porque su hermano menor fue asesinado luego por el cartel de Cali, que es Radamés Trujillo, fue asesinado por el cartel de Cali, sí, en Colombia. Y entonces, a partir del cambio de política... Pero esos casos de la socialización de los hijos de Trujillo en el exterior, con la necesidad que tuvo Radamés Trujillo de meterse en negocio con el cártel de Cali, no tiene ningún claro, mire, a partir del 60, el cambio de política, la llamada contrainsurgencia, hay un cambio de modelo tratando de inducir el desvío de la juventud hacia otros comportamientos. Hay algo que yo creo que ustedes traten. Nosotros hablamos de inicio del 70. Machi Contan dice que la droga comenzó aquí con la invasión del 66. No, en el 66. Déjeme, yo tengo esos datos en mi libro y hay otros datos que quiero aportar. A partir del 66, el primer apresado por el Departamento Narcótico que pertenecía a la policía fue Tony Echavarría Cambumbo, por consumo de marihuana. Por consumo de marihuana. Se dice que como fue combatiente constitucionalista, que fue un gancho, la cuestión que están esos datos. Pero en la era de Valerio, usted recuerda el caso de Descartes Pérez. Sí. Ahí se evidenció por primera vez, esa fue la primera señal de el vínculo
del narcotráfico con estamentos militares de alto rango en República Dominicana. El coronel Descartes Pérez fue apresado por posesión y distribución ya de volumen de cocaína. Pero es a partir de la década a partir de la década del 80, con este movimiento nuevo, este auge de la cocaína, que fue Pablo Escobar quien a gran escala la introdujo a partir del 1970, y en el 76 estableció el gran laboratorio de producción masiva de cocaína en Colombia, Tranquilandia, con la capacidad de producción de 3.000 toneladas. Y esto, en los 80, los cadenuces, recuerde que llegó la época de los cadenuces o Dominican York, cuyo papel protagónico lo adquirió Justino de los Santos. Usted recuerda a Justino de los Santos, que tenía una discoteca 714 en San Pedro de Macorís. Pero Justino fue un medallista también de San Pedro. Pero entonces, olímpico. Después de Justino, este cambio de modelo a partir del consenso de Washington, el cambio de comportamiento de los jóvenes, empieza entonces, es a final de los 80, en el 90, cuando aparece el primer gran capo de la República Dominicana, representante del cartel de Medellín, que fue Rolando Florian Félix, que era el representante en el Caribe del cartel de Medellín, de Pablo Escobar en el país. Bien, doctor. Mire, es que para nosotros analizar el tema de República Dominicana como historia en el narcotráfico, tenemos que irnos a la historia del narcotráfico, o sea, a la historia contemporánea del narcotráfico, tanto en México como en Pablo Escobar. El narcotráfico en Colombia no surge con Pablo Escobar, ni surge con el cartel de Medellín. El que piense eso está equivocado. Benjamín Herrera Zuleta se conoce como el primer narcotraficante colombiano. ¿Quién es Benjamín Herrera Zuleta? Y tampoco el cartel de Medellín se puede considerar como el cartel más importante de Colombia en sus aspectos. Yo tengo mis diferencias por los estudios que he hecho. ¿Por qué? Benjamín Herrera Zuleta es pariente de los hermanos Rodríguez Orejuela, pero es pariente directo del señor Pacho Herrera. Fíjense cómo es el apellido, Benjamín Herrera Zuleta, alias el papá negro de la cocaína. Traficaba cocaína y marihuana en los 60. ¿Hacia dónde la traficaba? La traficaba hacia el Caribe, hacia el Estados Unidos y también hacia México. Pero México tenía grandes plantaciones de marihuana que también competían. ¿Con quién? Con el cartel de Guadalajara, que es uno de los primeros cárteles que va a suceder en el estado de Sinaloa. Eso que ustedes conocen hoy como cartel de Sinaloa no es más que la distribución como tal del territorio de Sinaloa de lo que representaba en aquel momento el cartel de Guadalajara, dirigido por Rafael Cano Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y Amado Carrillo Fuentes y Ernesto Fonseca Carrillo. Pero el cartel de Cali como tal tenía varios exponentes importantísimos, que si usted analiza el cartel de Cali de aquellos tiempos, se tiene que, lógicamente, montar en la presencia de narcotraficantes dominicanos al día de hoy. En el caso de Figueroa Agosto, que tenía uno de los socios, José Santa Cruz Echavarríe, que es hermano de quién, de Santa Cruz Londoño Echavarríe, alias Chepe Santa Cruz, que era un socio principal del cartel de Cali en Colombia. Entonces, el cartel de Cali va a tener una presencia. Ahorita usted hablaba del tema Radamés y del tema de las yeguas, de cómo llegaban aquí. Llegaban por una estructura, compañía de café, traficaba. ¿Por qué? Porque el narcotráfico se iba a mover en la medida que sus instituciones disfrazadas se iban a mover. ¿Qué producía República Dominicana en los 80? ¿Cuál era el fuerte de la República Dominicana en exportación? Café. Entonces, a través de ahí el cartel de Cali, edificado, compactado, era uno de los cárteles más importantes, más sofisticados, incluyendo más sofisticado que el de Medellín. Trajo este negocio, pero Radamés, como tal, le falla en el negocio. Y entonces mandan a asesinar a Radamés en una situación ahí engañosa para él, porque el negocio él lo había prometido como la panacea, como un negocio que él podía controlar, y se cayó. Pero para analizar República Dominicana
cómo surge República Dominicana como fenómeno a partir de los 90. Porque dije ahorita que el 80% de la cocaína era exportada por el cartel de Cali y de Medellín hacia Estados Unidos. Lógicamente que en Haití y en República Dominicana, así como en Jamaica y en Puerto Rico, tenían sus enlaces. ¿Por qué? Porque al no existir control aéreo, la droga se traficaba en aviones, pequeños o grandes embarcaciones, llegaban aquí. Recuerden ustedes la isla que Carlos Leder tenía, paralela, una isla que Carlos Leder en los años 80 pudo, y también aterrizaban aquí, en República Dominicana. Bien. Yo quiero hacer no hacer una pausa, sino interrumpir al doctor, porque nosotros hemos recibido, por estos aparaticos que son complicados, una serie de interrogantes que yo le voy a prometer que vamos a ver si hacemos 15 o 20 programas, porque la cantidad de preguntas que nos hacen, por ejemplo, para mencionarle lo que la gente quiere, que hablen de por qué la mafia en Estados Unidos en un principio evadió durante mucho tiempo meterse en droga, que se dedicaban prácticamente a prostitución y tráfico, protección, etcétera, y tráfico de personas. Segundo, ¿por qué cuando se menciona la cadena que sale de Colombia y que llega a Estados Unidos, nunca está Mr. Smith recibiendo la droga en Estados Unidos? Otra pregunta, la inclusión política de alto nivel en drogas, que es la soldadesca, que la usan y se dice que los estimulan, y segundo, los Irán Contras. Lo otro es reciente y es pagarle con droga a las autoridades y convertir militares en narcotraficantes. Tercero, las drogas han hecho que el militar deje de querer ir a la frontera ni como castigo ni como negocio, y que ya no le pide a su superior que lo ayude a construir una casita con los armadores, porque hay una oferta que sencillamente le dicen: te pago para que no mires para ahí. Y ustedes mencionaron a Florian, a Quirino, a Figueroa y a Arturo del Tiempo. De manera que todo eso quizás después nosotros lo tratemos, porque cada tema de ese solamente irán contra un programa. Sí, adelante, doctor. Sí. Mire, es que por eso el tema del narcotráfico es muy interesante. Nosotros tenemos aquí que podemos contar tenemos aquí 10, alrededor de 15 grandes narcotraficantes, y me sobra, o sea, tengo que recortar de esos 15. Cuando tú analizas Colombia, cuando analizas México, cuando analizas Estados Unidos, lógicamente que tiene una gama de narcotraficantes. ¿Por qué no se menciona? Claro que sí se menciona. George Burns es el primer narcotraficante, uno de los primeros narcotraficantes norteamericanos que cae preso y es sometido. Recuerda la historia del gángster americano también, cómo esta persona traía opio, traía la heroína envuelta desde Vietnam, por ejemplo. Y una serie de cosas, de conexiones que se iban contratando, pero esa tipificación que se tiene en Estados Unidos sobre que la gente no cae preso allí y que no, ese es un problema de Estado que ellos han decidido regularlo como Estado. Sí, de lo que trata el tema del doctor es precisamente que desde el punto de vista sensacionalista, sí, la DEA y los organismos antidroga y el Departamento de Estado norteamericano crean sensacionalismo en las misiones al develar las grandes redes latinoamericanas. Juan. Mira, el otro día había un director de la DNCD y el doctor le decía: mira, este hombre está atacando demasiado a ese sector que maneja el tráfico y la comercialización de drogas. Lo mejor es que renuncie, bueno, o que lo quitaran. Él renunció. ¿Se ha visto que ha cambiado algo o todo sigue igual? Porque el negocio de la droga aquí es tan fuerte. Yo le dije, cambió para que todo siga igual. No, yo le dije a este señor, al que está ahora como presidente, que él tiene que ser
más chocolate y menos espuma, por algo elemental. Él tiene un vedetismo comunicacional, él está apareciendo en los medios, que él va a resolver el tema. Yo no llamaba a la renuncia del oficial que estaba porque sea corrupto, todo lo contrario. Yo tengo información de que esa persona es una persona honesta y seria, pero, y lo puedo decir así porque lo he dicho públicamente, el cargo para esa institución le quedó grande. ¿Por qué? Porque ahí se genera un mecanismo muy complicado, muy complejo, y él no manejó. Además que no fue ayudado. Yo le preguntaba al señor que está ahí ahora que cómo él iba a cambiar esa estructura que dejó el anterior jefe de la DNCD, si él iba con el mismo equipo prácticamente, específicamente en la vocería. Porque el vocero de la DNCD, que no tengo nada en contra de él, es el speaker. Es la persona que, por ejemplo, me tiene que decir a mí qué pasó con los 978 kilos de cocaína que ocuparon en Jaina, qué pasó con la droga de Valladolid, qué pasa con la droga en la frontera, qué pasa con el barco de los 978 kilos ¿El de cocaína. barco qué es? Que me han hablado mucho del barco que agarraron la droga, pero no hay nadie que se haya No mencionado. es el modo de transporte, porque recuerde usted, y el colega que es un estudioso también del tema, sabe que a través de los informes, tanto de la ONU, tanto de la Informe Internacional de Drogas, de la DEA, de la Europol, el 80% de la droga que se trafica ya en los países entra por agua, Sí, entra pero por los puertos. Hay Mira, que yo ser quiero- un poquito, porque el vocero de la DNCD, igual que el de la policía, no da información per se, sino que le dice, vamos a informar tal cosa. Bueno, pero entonces, pero es que hay una Yo parte... tengo una opinión diferente. Sí. Partiendo de las teorías por las cuales yo asumo y estoy de acuerdo, quizás muy avanzadas desde el punto de vista para este país, según algunos intelectuales, y es que el problema de la droga en República Dominicana no está en la persecución. El problema de las drogas de hecho, las drogas son libres en República Dominicana. En todas las provincias, y eso lo confirmó el hermano de Buche, el acusado de asesinar al coronel Ramos, confirmó que las drogas se venden como el mercado. Sí, pero como el mercado. justamente, Entonces, perdóname, para que sigas ahí mismo. Hablaste del coronel, pero aquí hay una DNCD. Entonces, sí, tiempo tenemos. El tema de la dualidad de la persecución, policía o DNCD. lo que sucede es que hay una dualidad, como hay una dualidad en la operación de los carteles. La dualidad que se daba entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín, que eran rivales a muerte, esto confirma el hecho de que se denunciara, se revelara que en Baní operan 4 puntos en competencia, y este muchacho, el que está preso y que el hermano de Bucho hizo las revelaciones públicas, que dijo que el principal punto era el de ellos y es el que quiere eliminar. Para mí, esto confirma que los carteles, varios carteles operan en la República Dominicana. Sí, doctor, pero el tema de la policía, que buscaba un policía si hay una DNCD. Pero entonces, precisamente porque de lo que se trata es del peaje, y yo he planteado que el peaje, que por puntos, según lo confirmó el mismo senador Luito Guerrero, por puntos se dan 50 mil pesos semanales. Esto, yo llego a la conclusión, y por eso esa es mi teoría, que la droga en República Dominicana, igual que los programas que se establecieron por João Goulao, no João Santana, João Goulao en Portugal, programas de liberalización de drogas, deben despenalizarse, deben legalizarse en República Dominicana. Yo le llamo legalización controlada, o sea, legalizar los puntos para que el Estado cobre los impuestos correspondientes de esa droga y sea retornado. Vamos a ampliar un momentito, te metiste en legalización. Nosotros tenemos en lo que queda 2 temas, para que no tengamos muchas ansiedades ni discusiones que nos parezcamos a otra cosa. Sí. 2 temas para los 15 minutos que quedan. Uno es la participación directa de personas relacionadas con el narcotráfico en política, no a través de terceros, sino directamente. Ya están en gobierno y sobre todo en el poder legislativo, haciendo leyes. Sí. Y segundo, la posibilidad de lo que comenzó a decir Piccolo,
la posibilidad de la legalización total o parcial, tipo Uruguay, tipo Bélgica o abierto y Pero rumba. mire, yo tengo una lectura todo contraria a lo que plantea Picolo. Legalizar, ¿qué significa para República Dominicana? El que plantea la legalización de las drogas en República Dominicana vive de espalda al mundo. ¿Por qué? Eso parte de dos elementos fundamentales de análisis. El primero es un juez que no ha entendido todavía el concepto de lo que es la droga en su país, que es España, es el juez Baltasar Garzón. Roberto Saviano, en su libro Camorra, habla muy claro de lo que es el tema de lo que es el daño, de lo que el daño tan grande que le ha hecho a la sociedad europea, pero principalmente a España. ¿Por qué? Por sus costas. Fíjense que una de las grandes entradas que tiene la heroína y la cocaína en Europa es España e Italia, por sus costas. Lo plantea Roberto Saviano, que de hecho está a manera de exiliado en Estados Unidos porque la mafia italoamericana lo ha querido asesinar. Como también está Ana Lilia Ramos. Para entender, por ejemplo, el tema y el fenómeno fundamental de por qué la República Dominicana tiene que oponerse a la legalización de las drogas, debemos leer Mares de Cocaína, escrito por Ana Lilia Pérez. ¿Qué plantea Ana Lilia Pérez? La conexión que existe tanto en el Caribe para conectar Europa y conectar Estados Unidos. ¿Qué va a pasar en el momento que República Dominicana legalice las drogas porque un Estado no ha podido controlar esto aquí? Bueno, que entonces se concentrarán en nosotros como el país verdadero puente. ¿Para qué? Para sociedades que todavía no tienen una droga habilitada, no tienen un proceso de drogas habilitadas. Entonces, cuando se plantea, por ejemplo, de que República Dominicana, en el caso de Baní, se vea a Baní, pero se vea a Asua, se vea a Barahona, se vea a cualquier provincia costera, se vea a La Romana, se vea a Higüey, a Punta Cana, a Samaná, se vea a cualquier provincia costera, se vea como un fenómeno provincial, estamos equivocados en el tema del narcotráfico. Lo tenemos que ver como un asunto geoestratégico y geopolítico. ¿Por qué? Porque hace un momento Picolo planteaba el tema de Marx, el carácter capitalista, todo eso que ustedes están hablando de los militares, del policía, de la persona que no se mete, es porque tiene una eventual necesidad en términos económicos. ¿Qué necesita el militar? ¿Qué necesita el político? Pero más peligroso aún, ¿por qué es tan complicado el tema del narcotráfico en la República Dominicana a través del poder político? Por el mismo carácter capitalista que tenemos a nivel electoral. Porque ¿qué se necesita para ser legislador? ¿Qué se necesita para ser senador? ¿Qué se necesita para ser alcalde? ¿Qué se necesita para ser regidor? Se necesita dinero. ¿Y qué es el dinero? La capacidad que yo tengo para llegar a un puesto político, un puesto electoral. Entonces esa capacidad del dinero me la da cualquier elemento, cualquier factor dentro del capitalismo que yo tengo para hacer el dinero. Entonces el narcotráfico se convierte, o la cocaína, la heroína, se convierte en una estructura ¿para qué? Para yo obtener dinero. ¿Dónde puede estar el control? Y dónde ha fallado es en el poder político como tal. Vamos para aprovechar el tiempo que nos queda y darle respuesta a la pregunta del doctor. Yo quiero ser un poquito más pragmático y menos teórico y llevarme de las estadísticas. En Portugal, desde que se aprobó el programa de legalización en el 2001, se redujo a un 80% la muerte por intoxicación por sobredosis, por sobredosis. Y el programa ha sido exitoso. En República Dominicana, tú me vas a decir si es legal o no la droga. Según las estadísticas, a diciembre del 2018, estadísticas de la misma Dirección de Drogas, se entraron al país 14.166 kilos de cocaína. Esos son los que se incautaron. Multiplíquelo por 5 de los que no se incautaron. Entonces, la droga de hecho es legal, es simplemente un decreto y estableciendo los controles para cobrar el impuesto, porque si tú le aplicas un impuesto a esos 14.000 kilos, usted va a tener en sus manos un promedio de 44.000 millones de pesos de impuestos por concepto de cobro de droga. Eso por un lado. Vamos al tema más importante que le preocupa al doctor, que es en torno a estas redes. Ángel Martínez en su libro El Dominicano, el Detective,
estableció la hipótesis de que Quirino y Figueroa Agosto eran agentes de la DEA. Y los casos de ellos yo digo que confirman que sí, que este vínculo, que su misión era develar la estructura piramidal compuesta por militares, funcionarios y políticos vinculados al narcotráfico en República Dominicana. Yo digo que sí, que incluso la misión de Quirino no ha terminado. No ha terminado porque esas dos listas, esas dos famosas listas, las listas, la lista de Figueroa Agosto, que quedó en el aire, de gente que protegieron el narcotráfico y que podían ser extraditables, que es lo que busca la DEA, extraditar para que delaten a los cárteles de Colombia que le proveían las drogas, no es para delatar a los mismos dominicanos. Y en el caso de Quirino, ¿por qué Quirino, si supuestamente negoció y la jueza Kimba Watt aprobó esa negociación con la fiscalía, no se acogió, o sobre qué condiciones se acogió a la ley de protección de testigos, que exige primero cambio de identidad, segundo, el traslado a una ciudad desconocida, borrar del mapa totalmente a él y su familia, le dan subvenciones de $60,000 anuales, le consiguen casas, y Quirino Orondo viene con toda la protección, que yo digo que es de la DEA, viene a dar declaraciones públicas, incluso le cambian, le hacen cirugías. ¿Por qué? Porque está en riesgo su vida por el ajuste de cuentas de los carteles que supuestamente él hizo la delación o la confesión. ¿Pero a qué se debe esto? Según Victoria Eugenia Genao, la ex esposa de Pablo Escobar, en su libro Mi vida y mi cárcel, denunció que el cartel de Cali, el cartel del norte del Valle, negociaron con la DEA y las autoridades colombianas para colectar $220 millones, perseguir y asesinar a Pablo Escobar. Entonces, Quirino, y eso lo confirma un artículo que escribió el extinto César Medina, donde y yo, según mis investigaciones, Quirino representa al cartel del Valle en República Dominicana. Sí, pero... Y si las autoridades de norteamericanas protegen al cartel de Valle, negociaron con el cartel de Valle, y Quirino es un representante del cartel del Valle, y en República Dominicana, pues entonces está protegida por Quirino, y el cartel del Valle no ha realizado ningún ajuste de cuentas, ni han dado indicios de un hombre que denuncia en un último video, que está en su finca, que está en su oficina y que tiene negocio de minibuses de transporte en República Dominicana. Nicolo, yo quiero hacerle 1, 2, 3, 4, 5 puntualizaciones locales. Por ejemplo, nunca he visto lo que se llama el apresamiento en la región del sur de los llamados buzos. Cuando uno va hacia Pedernales, pasa por Enriquillo y le dicen, ese es el mirador donde los niños y los hombres se sientan a ver llegar la droga. Número 2, en el este, ¿por qué las avionetas nunca aparecen y quiénes son los dueños de las avionetas y qué ocurre? Número 3, en el norte se usa como escondite. En el área metropolitana, que es provincia de Santo Domingo y Distrito Nacional, se usan los puntos de droga. En la frontera tenemos el contrabando. También mi interrogante, ¿por qué en República Dominicana solamente se citan a Florian, a Ricí, a Cabrera, a quién más? A Arturo del Tiempo y a Agosto? ¿Dónde están los demás hombres del capo en este país? Tienen que haber más. Otra cosa, las ganancias del crimen organizado. De acuerdo a los informes que uno encuentra, aparece que en República Dominicana el crimen organizado da como fruto unos $200 millones. Número 3, cuando yo me levanto y camino a las 10 de la mañana en esta hermosa capital, te encuentras con un montón de tiendas con todo de marca y un montón de gente bebiendo café, bebiendo tragos, y tú te preguntas, ¿y de dónde sacan el dinero? Te levantas y caminas por una calle, hay una casa y se construye una torre, y tú dices, ¿quiénes van a vivir ahí? Al día siguiente está todo el inquilinato pagando más de 35,000 pesos mensuales. Y si realmente
República Dominicana, dentro de lo que es el análisis droga, tráfico, contrabando, República Dominicana es un centro que pertenece a lo que se llama la triangulación Europa, Suramérica y América y Estados Unidos. ¿Cómo es que todavía no tenemos una real estrategia para que no seamos, no la sombrilla, sino el campo de concentración de la droga? Es que en materia de estrategia, República Dominicana puede trazarse lo que quiera, pero siempre debe estar en conexión tanto con Estados Unidos como Europa. Mira, en el caso, por ejemplo, que se da con narcotraficantes como Quirino y narcotraficantes como Figueroa Agosto, no son miembros de la DEA per se. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Lo que ha pasado históricamente. Son tipos del narcotráfico, estructuras del narcotráfico, que la DEA lo agarra, o Estados Unidos lo extradita, y por la importancia de las informaciones que puedan tener del poder político, del cártel como tal, porque ¿qué es lo que se le quita al narcotráfico? Es la violencia. Métanse eso en la cabeza. En la medida que un cártel, cuando un cártel comienza a ser un peligro para una sociedad, en la medida que se convierte en más violento. Cuando Figueroa Agosto comenzó aquí a tener problemas, cuando su cartel se convirtió en un cártel violento, cuando Pablo Escobar, a través del cartel de Medellín, comenzó a tener, porque se habla de Pablo Escobar y usted hablaba de María Victoria Henao. Esa información que dice ella, que está en su libro, muy interesante, es 50 verdad, 50 mentira. ¿Por qué? Porque Pablo Escobar, a principios de los años 80, era un aliado técnico, un aliado estratégico del poder político colombiano. Cuando Pablo comienza a cambiar eso, a través de la disputa con Rodrigo Lara Bonilla, que le impone el carácter violento al cártel de Medellín. El cartel de Cali, que se mantiene un poquito alejado de esa lucha. Fíjese cómo es utilizado a partir del 90. ¿Para qué? Para destrozar, destruir. ¿A través de quién? De los Pepe. Pero busque a los Pepe. ¿Quiénes eran los Pepe? Ahí yo tengo un escrito que lo he visto. Diego Murillo Bejarano, por ejemplo, alias Don Berna, era el capitán de los Pepe, que eran los perseguidos por Pablo Escobar. Pepes. El capitán hoy está condenado a 31 años. ¿Quién iba a decir, por ejemplo, que usted mencionaba el cartel del norte del Valle del Cauca? Surge a raíz del desmantelamiento como tal del cartel de Cali y el cartel de Medellín. El cartel del norte del Valle del Cauca como tal no tiene ninguna presencia hoy en día en Colombia. ¿Por qué? Porque a partir del año 2002, 2004 comienza su desmantelamiento. ¿Y quiénes surgen? Surgen los rastrojos, Diego Pérez Henao y su hermano Henao, primo hermano de María Victoria Henao, esa que escribe el libro y que saca a sus primos que heredan el tema de los rastrojos. Y la otra parte en la cual se divide el cartel del norte del Valle son los hermanos Comba o los hermanos Calle Serna. A eso que ustedes ven que están ligando a JJ Rendón. ¿Quiénes son los Comba? Miguel Antonio y Javier Hernando Calle Serna. Entonces estamos hablando de una estructura desmantelada, que Quirino perteneció a la DEA, que Quirino pertenece a la DEA. Quirino no es más que, por ejemplo, Juan Carlos Rodríguez Abadía. ¿Quién es Juan Carlos Rodríguez Abadía? El último exponente que quedaba del cartel del norte del Valle del Cauca, que fue apresado en Brasil y fue extraditado a los Estados Unidos. Yo puedo decir que Chupeta o Juan Carlos Ramírez Abadía es un agente de la DEA porque la fiscalía lo trae para testificar contra el Chapo. No, es un narcotraficante que tenía conexión con el Chapo. Es un narcotraficante que le distribuía. Entonces, ¿qué ha pasado? Que hemos acercado la droga, acercado la cocaína, la heroína a México. ¿Por qué? Porque el cártel de Cali y el cártel de Medellín, para que ustedes entiendan lo que estoy diciendo, el cártel de Cali y el cártel de Medellín manejaban la producción, es decir, le compraban la pasta de la hoja, hacían el laboratorio y hacían la cocaína como tal. ¿Quién vende los precursores químicos para la elaboración tanto del hachís como de la cocaína? Los chinos, a través de los informes. Todos los precursores químicos que se utilizan para la elaboración de la cocaína es a través de los chinos. Entonces, ¿qué pasa?
que Colombia, ¿cuándo comienza a cambiar eso? Para que ustedes entiendan la estrategia, ¿cuándo comienza a cambiar esto? Cuando se desmantelan estos 3 cárteles importantísimos, que ya Colombia no tiene la fuerza de producir, de comercializar y de llevar la droga, sino que ahora tiene que aliarse con uno de los cárteles más importantes. Puedo yo decir, por ejemplo, que Vicente Zambada, alias el Viceroy no, porque el Viceroy es Vicente Carrillo Fuentes. Vicente Zambada es el hermano del Mayo Zambada. Pero yo puedo decir que Vicente Zambada es un agente de la DEA porque esté testificando contra el Chapo. Puedo decir yo que Edgar Villarreal, alias La Barbie, si usted se va a la historia, ¿quién es Villarreal? Busque la historia en el cartel de Guadalajara y busque la historia al 2010, 2017, de quién es Edgar Villarreal, alias La Barbie. ¿Puedo yo decir que él es un agente de la DEA? No, la DEA lo está utilizando y la Fiscalía lo está utilizando como punto de enlace para demostrarle a ese narcotraficante. Y no se sorprendan mañana que el Chapo en un momento testifique contra un gran cártel, contra un gran narcotraficante colombiano y reduzca la condena. Luis Hernández Gómez Bustamante, por ejemplo, alias Rasguño, poderosísimo miembro del Cartel del Valle, está condenado a 30 años. Pero ojo, está en una corte habilitado un juicio para aclarar la muerte de Álvaro Gómez Hurtado, candidato presidencial en el año 1994, a la cual se responsabiliza a Ernesto Samper. Ernesto Samper es presidente de Colombia, que en el proceso 8000 le quitan el visado estando en el gobierno. ¿Por qué? Porque Guillermo Andrea Palomari, el financiero del cartel de Cali, en una acción de desquite contra el poder político, ¿por qué? Porque te di 6 millones de dólares y tú no me respondiste. Entonces, si te doy 6 millones de dólares y ahora tú me estás persiguiendo para irte a los Estados Unidos, entonces yo te voy a testificar. Y tanto Luis Hernández Gómez Bustamante, tanto Juan Carlos Ramírez Abadía, busquen eso ahora en el juicio, que todavía hoy está diciendo que ellos le dieron dinero a Ernesto Samper al poder político. Mire, como falta poco, la parte del doctor, porque falta 2 minutos. Sí, ¿cuál es la realidad del narcotráfico en el país? Sí, déjame concluir esa. Para los dos, pero en pocos minutos. ¿Cuál es la situación del narcotráfico en la República Dominicana? Mira, yo quiero concluir diciendo que a los Estados Unidos no le interesa la eliminación de las drogas, porque si les interesara, no derramaría una gota de sangre, porque con los drones y los avioncitos esos no tripulados que usaron en Siria, pudieran destruir las 280.000 hectáreas de cultivo de cocaína en Perú, Bolivia y Colombia. Eso por un lado. Igual que como mataron a Gaddafi, como dijo el doctor, han asesinado a hombres más poderosos como Gaddafi, Bin Laden, Saddam Hussein. Y en su patio, en el patio de su casa, los Estados Unidos han demostrado con esto que no les interesa. Y como la República Dominicana es parte de una ficha de esta geopolítica, como planteó el colega, nosotros tenemos que entender que el juego de estas fichas como Quirino y como Figueroa Agosto es evidente. Figueroa, con una condena de 209 años, se fuga y se desplaza y se mueve en la alta sociedad de República Dominicana. Y de una lista, aquí no se extradita la gran parte hacia Estados Unidos para que delataran lo que cobran el peaje esos grandes narcotraficantes. Entonces, por eso es que yo concluyo en que debemos entender que hay que irnos más allá de la estrategia de los Estados Unidos y plantearnos nuestra propia política basadas en programas científicos como de Portugal, como Uruguay, para nosotros establecer el control. Por eso se llama NSD, Dirección Nacional de Control de Drogas, no de eliminación. Bien, queríamos decir que vamos a una pausa, pero la pausa no es volvemos de inmediato. Volvemos la semana que viene con el mismo tema, porque no se trató ni el 10% de lo que la gente quiere. Doctor Rafael Linares es productor del Gobierno de la Mañana junto con 3 damas elegantes y un periodista. Y Piccolo es escritor y comunicador, le damos las gracias, tiene un libro, están llamando y pidiendo el título, ahí está, se llama
Está narcotráfico y farmacodependencia. Bien. Está casi agotada, pero la librería, Sí, pero la librería trinitaria. El doctor es una enciclopedia. De Virtudes Álvarez. Bien, señores, Él me va a hacer el prólogo del Nos próximo. vemos esta noche.